Prácticas de lenguaje, clase número 16, mitos griegos. Hola chiquis. Bueno, habrán visto que empezamos esta semana a trabajar con los mitos griegos, específicamente con Teseo y el Minotauro. Y aunque parezca loco, este mito y la mitología griega en general tienen una relación con la última obra de Shakespeare que la leímos en una adaptación en forma de novela, donde hay una continuidad con los personajes. Recordarán que les había pedido antes de las vacaciones que pudiesen googlear una lista de personajes de Sueño de una noche de verano. Quienes tuvieron la posibilidad de googlear estos personajes de Sueño de una noche de verano habrán encontrado al poner Teseo que era el rey de Atenas, o habrán encontrado, por ejemplo, al poner Hipólita que es un personaje de la mitología griega, al igual que Geo, Oberón y Helena. Veamos de qué se trata el mito griego Teseo y el Minotauro. El texto que ustedes leyeron es un resumen en realidad del mito Teseo y el Minotauro, que lo van a leer completo para la semana que viene. Pero en esta adaptación muy resumida y muy clara, cuenta que el rey Minos, que era el rey de Creta. Pequeña aclaración, todo lo que ven coloreado en el mapa es Grecia. Lo que señalo ahí es Atenas, su capital, y la isla que está al sur es Creta. Tenía varias hijas, pero tenía un hijo, y ese era su preferido, Andrógeno. Andrógeno viaja a Atenas a los juegos que se celebraban en ese lugar. Y al ganar estos juegos, un grupo de atenienses lo asesina. El rey Minos decide vengarse de estos atenienses, el hijo, por lo cual entra en una suerte de guerra con Atenas. Su ejército era mucho más poderoso, el de el rey Minos de Creta, por lo cual logra llegar a un acuerdo con los atenienses donde este castigo por haber asesinado a su hijo se iba a traducir en una suerte de juego, pero en su lugar, en Creta. Este castigo implicaba que 7 hombres atenienses, 7 jóvenes, y 7 doncellas, 7 jóvenes atenienses, mujeres, deberían ir a Creta una vez por año para ingresar al laberinto del Minotauro. El Minotauro era una suerte de monstruo, es un ser mitológico que era mitad hombre y mitad toro. Se alimentaba de carne humana. Estos 7 atenienses y estas 7 atenienses que iban al laberinto debían ingresar y habitualmente no podían escapar. Al no poder escapar, eran devorados y devoradas por el Minotauro. El rey de Atenas en ese momento era Egeo. Lo recordarán por Sueño de una noche de verano. Pero cumple un papel diferente en esta historia, porque no es quien va a pedir ayuda a Teseo, sino que es el padre de Teseo. Teseo era el príncipe, como lo cuenta en Sueño de una noche de verano, el príncipe de Atenas, pero era hijo de Egeo. Teseo era un hombre muy valiente y le plantea a su padre que no podían seguir con este castigo que había impuesto Minos. Entonces Teseo decide postularse voluntariamente para ir al laberinto del Minotauro y así poder matarlo. Al padre le pareció una locura porque le explicó que era imposible que pudiese salir de ese lugar. Ariadna, hija de Minos, escucha esta conversación entre Teseo y Egeo y decide entregarle a Teseo un ovillo de hilo y un puñal. Con esto debía matar al Minotauro y siguiendo el ovillo de hilo que iba a ir desprendiendo mientras caminaba por el laberinto, iba a poder salir con vida. Egeo toma estos 2 objetos que le da Ariadna y logra matar y enfrentar valientemente al Minotauro. Y luego puede salir, gracias al ovillo de hilo que le dio esta muchacha de quien Teseo se había enamorado, logra salir del laberinto. Y finalmente regresa a Atenas. En realidad esto es mucho más extenso y la trama es mucho más compleja porque tiene varias características entre los personajes, varios conflictos que se van desarrollando, pese que hay uno central, donde la historia se hace un poco más interesante. Esta es muy breve. La que van a leer para la semana próxima es la obra completa. Si tomamos, por ejemplo, uno de los personajes en común entre Sueño de una noche de verano y Teseo y el Minotauro, en este caso Teseo, podemos ver que Egeo le pide ayuda para castigar a su hija en Sueño de una noche de verano y en cambio en el mito es el hijo de
Egeo. En la novela adaptada al texto de Shakespeare dice que se casará con Hipólita. Si observamos bien en Teseo y el Minotauro, de quien se enamora aquí es de Ariadna. Ahora bien, repasemos un poquito. Tanto los cuentos como las novelas, como los mitos griegos o las obras de teatro, son textos narrativos. Estos textos nos narran historias. Los textos narrativos tienen ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son importantes para que el texto narrativo sea coherente y sin ellas el texto no tendría sentido. Las ideas principales en un texto narrativo las vamos a llamar núcleos narrativos. Los núcleos narrativos siempre narran hechos importantes. Permiten analizar la trama a medida que vamos leyendo la historia. Están presentes a lo largo de la narración, no pueden obviarse. Tienen relación de causa y efecto entre ellos. Un núcleo narrativo es causa o es efecto del anterior. Y tienen un orden temporal. Los núcleos narrativos entendidos como ideas principales son fundamentales para elaborar un resumen. Es decir, que para elaborar un resumen tengo que tener muy en claro cuáles son las ideas principales de mi texto, porque si no mi producción va a perder sentido y coherencia. Fíjate los núcleos narrativos que te di sobre el mito. El primero dice, el rey Minos tenía un hijo llamado Andrógeno. Andrógeno era el hijo preferido de Minos. Unos atenienses mataron a Andrógeno. El rey decidió vengar la muerte de su hijo. Todos los años un grupo de atenienses debía ir al laberinto del Minotauro como castigo. Los atenienses eran víctimas del Minotauro. Teseo, hijo del rey, se ofreció voluntariamente para ir al laberinto y matar al Minotauro. Ariadna se enteró de la decisión de Teseo. Ariadna le entrega un ovillo de hilo y una espada. Teseo mata al Minotauro con la espada, era un puñal en realidad, y encuentra la salida con el hijo. Teseo vuelve a Atenas. Si observas bien, estos núcleos narrativos están organizados en el mismo orden en el que aparecen en el texto. En base a esta lista ya podemos elaborar un resumen. Vamos a usar estos núcleos narrativos en el mismo orden y podemos ir intercalando algunas ideas secundarias. Te recomiendo que tengas a mano los núcleos narrativos que te di en la clase número 16 para que puedas observar cómo sigo el orden de esas ideas principales. Comienzo mi resumen. El rey Minos tenía un hijo llamado Andrógeno y era su preferido. Un día unos atenienses mataron al muchacho, solo por ser malos perdedores, pues Andrógeno les había ganado en los Juegos de Atenas. Fíjate que lo que puse en rojo es una idea secundaria, aporta al núcleo narrativo. El rey, entonces, decidió vengar la muerte de su hijo luchando contra el ejército de Atenas y logrando su castigo. Todos los años, un grupo de 7 muchachos atenienses y 7 doncellas debían ir al laberinto del Minotauro como castigo. Eran sus víctimas. El Minotauro era mitad hombre y mitad toro, y se alimentaba de seres humanos. Pero Teseo, el hijo del rey Egeo de Atenas, decidió ofrecerse voluntariamente para ir al laberinto y allí matar al Minotauro. Su padre le dijo que jamás podría salir del laberinto. Ariadna escuchó la conversación y se enteró de la decisión de Teseo. Entonces decidió entregarle al muchacho un ovillo de hilo y un puñal. Le dijo que con el puñal podría matar al Minotauro y que con el hilo podría seguir el camino para salir del laberinto. Teseo enfrentó valientemente al monstruo, lo mató con el puñal y logró escapar del laberinto. Después rescató a las víctimas. Luego de su hazaña, Teseo volvió victorioso a Atenas. Me gustaría que observes 2 detalles. Primero, que yo para elaborar este resumen usé todos los núcleos narrativos que compartí en la clase número 16. ¿De qué forma? Los puse ordenados tal como aparecían en la lista, pero no los escribí nuevamente en forma de lista, sino que los volqué a un mismo texto. Para que ese texto, con todos los núcleos narrativos, con todas las ideas principales de la lista, tuviese coherencia, lo que hice fue agregar además ideas secundarias. Recordarás que las ideas secundarias son las que me aportan más información y detalles a las ideas principales, es decir, a los núcleos
narrativos. Y lo segundo que es importante que observes es que más allá que tengamos una lista de ideas principales o núcleos narrativos, vos sos quien debe darle coherencia al relato. Los vas a unir en un mismo texto, pero vas a agregar frases o palabras o ideas secundarias para que pueda tener coherencia. Otro aspecto que trabajamos en la clase número 16 son los tipos de narrador o narradora. Para poder realizar este cuadro tenés que tener en cuenta a la persona que escribió el texto, si narra una historia, si conoce los sentimientos y estados de ánimos de los personajes, si sabe y explica todo lo que sucede en esta historia, si plantea dudas en su relato, si puede explicar lo que sucede en cualquier tiempo y espacio, si lo cuenta en primera persona, como si le hubiese sucedido a él o a ella, o si lo cuenta en tercera persona, si le sucedió a otro o a otras. Y en base a esas características vamos a poder analizar qué tipo de narrador o narradora tiene el mito que leímos. Existen los narradores o narradoras omniscientes, protagonistas o testigos. Cuando hablamos de omniscientes son aquellos o aquellas que pueden saber absolutamente todo sobre los personajes, por ejemplo, que piensan, que sienten, que les gusta, que odian. Sabe lo que sucede, lo que sucedió y lo que sucederá. Y siempre está contado en tercera persona. El narrador o la narradora protagonista cuenta simplemente su propia historia y lo hace en primera persona. Y finalmente el narrador o la narradora testigo cuenta una historia que le sucede a otra persona, pero que la está observando sin saber más allá de lo que puede ver o escuchar. Es decir, que no es omnisciente, no sabe qué siente o qué piensan los personajes, sino que solo puede contar lo que puede observar. Y siempre está redactado en tercera persona. Para la semana que viene vas a leer de este librito, Héroes y Viajeros de la Antigua Grecia, el mito Teseo y el Minotauro, el mismo que trabajamos hoy, pero que está bien completo y con todos los detalles necesarios. Está en la página 75. Y a partir de este texto vamos a poder analizar en profundidad las características de los mitos griegos. Les mando un besote a todas y a todos.